Le damos la bienvenida a Dunia Sandoval, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral y actual docente universitaria. ¿Cómo estás, Dunia? Buenos días. Buenos días, un gusto. Gracias por la invitación a este programa tan escuchado. Muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a dar la bienvenida también desde la ciudad de La Paz a Raúl Peñaranda, periodista y coordinador del debate presidencial 2020. ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días. Buenos días, querida Cecilia, te mando un abrazo a la distancia, qué gusto estar en contacto contigo y con tu amplia audiencia. Igualmente, muchas gracias. Vamos a hablar del voto informado, como decía Dunia, y ¿qué es realmente el voto informado? ¿Qué alcance tiene eso y por qué es importante hablar de ello? Yo me lanzo primero para responder sobre eso. Los ciudadanos tenemos que estar informados antes de votar. No podemos votar solamente de una manera superficial. El voto es un elemento esencial de la democracia, define el futuro de un país y por lo tanto para eso necesitamos realmente informarnos. Es lo que se llama voto informado y también consciente. Conscientemente toma una decisión que es de alta trascendencia. Dependiendo de nuestro voto, el país puede tomar un camino u otro y por eso es la importancia de estar como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de informarnos y votar conscientemente. Dunia, hablando del voto informado, justamente hay un buen porcentaje importante de indecisos todavía con miras a las elecciones generales que quizás incluso voten o se presten para un voto útil justamente. En este aspecto, en este ámbito, ¿qué importancia tiene el insistir en que la gente esté informada y no vote simplemente porque sí, porque a ganador, como decimos? Sí, hay un alto porcentaje también de jóvenes, ¿no? Que muchos de ellos van a votar por primera vez o por segunda vez y se sintieron muy frustrados con la anulación de las elecciones y todo lo que sucedió, ¿no? O algunos también hemos hecho encuestas el año pasado a jóvenes y muchos era su primera o segunda votación. En ese sentido, estamos haciendo con un grupo de la Universidad Gabriel René Moreno, Universidad Evangélica y otros docentes, un estudio cualitativo para estas elecciones que consiste en grupos focales y paneles de debate con candidatos, aunque sea diputados y senadores, sobre estas propuestas. Esto puedo ampliar en una segunda ronda, pero lo más importante es que la gente escuche los programas, debata y que sobre todo tome conciencia de los diferentes proyectos políticos que implican las posiciones mayoritarias principalmente, ¿no? ¿A dónde nos llevarían? ¿Qué es lo que proponen sus propuestas y su práctica política? Perfecto. Eso sería para... Dunia, entiendo que es necesario activar la cámara, por favor, está para poder visualizar para la entrevista. Vamos con Raúl, por favor. Raúl, se viene el debate presidencial 2020 organizado por varias instituciones en el país. ¿Cuántos candidatos ya han confirmado su presencia? A ver, los 7 candidatos están invitados. La presidenta ya, como sabemos, ha renunciado a su candidatura. Y de los 7 tenemos a 6 candidatos confirmados, o sea, un alto porcentaje. Y solamente falta por recibir la confirmación del candidato Luis Arce, del MAS, que todavía no toma una decisión, pero que nosotros estamos todavía, por supuesto, en espera pacientes, sin ningún problema, sin ninguna presión. Todavía tenemos casi 10 días o algo así para el debate, así que desde ese punto de vista estamos en la espera del candidato Luis Arce para confirmar y para tener realmente una fiesta democrática ese día en el que todos puedan exponer sus ideas, interactuar entre ellos, responder a las consultas, etcétera. Veo que puede ser un momento realmente importante para la ciudadanía. Yo creo que los candidatos van a aprovechar este momento, Cecilia, porque va a ser un momento de alta audiencia, va a ser un momento en el que muchos medios, por ejemplo, esta radio en la que estamos hoy día, van a transmitir el evento. Hay una cantidad muy grande de medios electrónicos, virtuales, televisivos, radiales, en fin,
Facebook Live, etcétera, que van a transmitir también en el exterior. Se va a transmitir, hay cadenas de bolivianos que también tienen sus medios de comunicación mediante Facebook y otros. Entonces va a ser un momento muy importante de la política y yo creo que los candidatos van a aprovechar esa situación, tendrían que aprovechar para poder dialogar con el público y al final pedirles su voto. Claro, porque pese a que en los últimos años, en las últimas también en los últimos procesos electorales no ha habido debate, es una forma de contribuir también a lo que estamos hablando, al voto informado. Exactamente, de eso se trata, del voto informado, de que el ciudadano viendo a los candidatos en el estrado, mirándolos interactuar, escuchando sus opiniones, etcétera, puedan tomar al final una decisión. Hay, como tú bien lo señalabas, Cecilia, 30% según algunas encuestas, incluso 32%, dice una encuesta de indecisos o personas que no dicen su voto, y a esas personas también tienen que apelar los candidatos. Ese es nada menos que un tercio de la población que todavía no dice por quién votar o que no ha decidido su voto, y creo que por eso digo, es una oportunidad para ambos, uno para la ciudadanía, para informarse, para los votantes que van a estar mirando el debate, por un lado, y por otro lado, también para los candidatos, porque los candidatos van a tener una oportunidad única de tener una audiencia muy grande en ese momento, una audiencia cautiva ese domingo, para poder hablarles directamente y convencerlos de que son la mejor opción para votar. Perfecto, este debate por si acaso va a ser el 4 de octubre. Vamos a hablar ahora, Dunia, del trabajo que se está haciendo con universidades a nivel también de los jóvenes. ¿Qué tipo de trabajo se está haciendo para tener mayor cercanía con los candidatos? Sí, se está realizando en el grupo Voces Vivas y con el Instituto de Investigaciones Económicas de la Gabriel René Moreno, un conjunto de 4 grupos focales, que ya se han realizado 2, no voy a detallar, pero lo más importante que las propuestas de los jóvenes, de los grupos focales, van a ir a exponerse a los candidatos, y ya hemos hecho un primer panel el pasado domingo 20, que fue todo un éxito sobre reactivación económica, donde han participado más o menos unas 500 personas entre Facebook Live y también en un grupo Zoom ampliado. Entonces, estamos generando expectativas. El domingo 27 hablaremos del tema género, el domingo 4 de octubre política y gobernabilidad, y el domingo 11 cultura y medio ambiente. Prácticamente todos los candidatos de todas las líneas han participado, candidatos no a presidentes, sino a senadores y diputados, pero hemos podido escuchar sus diferencias, se han visto obligados por el tipo de preguntas y el formato a no atacarse, sino a responder respecto a las propuestas de los jóvenes y a preguntas también de la audiencia. Entonces, las iniciativas locales son importantes y muy importante. Felicito a la Asociación de la Prensa y todos los medios. Ha creado mucha expectativa este debate que está proponiendo Raúl, y esperamos que todos los candidatos a presidentes participen. Realmente eso es lo que se espera, por lo menos este debate presidencial del 4 de octubre, a pocos días de las elecciones. Raúl, a menos de un mes justamente de los comicios, las propuestas de los candidatos no terminan de llegar a la gente, ¿no? Más bien se ha visto un ambiente caldeado de agresiones, de acusaciones. ¿Cómo ves ese panorama? Sí, lamentablemente, y esto es una cosa que es algo nuevo, yo creo, para nuestra vida política, Cecilia y Dunia. Ustedes creo que van a también coincidir conmigo. Si ustedes se acuerdan en elecciones, ciclos electorales anteriores, también durante la época del MAS y antes del MAS, si hacemos memoria, podían hacer campaña el MIR, el MNR, ADN, CONDEPA, UCS, no sé qué otros partidos más habían en ese momento, que eran los partidos que hacían campaña a nivel nacional. Y si ustedes se acuerdan, no habían brotes de violencia. Mirábamos, dejábamos pasar, un ciudadano estaba en contra de una caravana de ADN o lo que sea, simplemente se los dejaba pasar, tal vez algún abucheo por ahí perdido, pero realmente no había violencia. Qué pena que este sea un rasgo nuevo de este proceso electoral, donde han habido tantos problemas. Camacho ha sido apedreado, su caravana ha
apedreada en Oruro, también los masistas han sido víctimas de violencia, se los han atacado, han habido contusos, heridos, en fin. Creo que es una cosa realmente que nosotros deberíamos reflexionar y hacer como líderes de opinión un pedido a la calma, a la tranquilidad. Todos tendríamos derecho a hacer campaña, proselitismo. Y qué pena que en ese marco de polarización y de enfrentamiento, que también es verbal, las propuestas se diluyen, las propuestas se pierden. Es difícil realmente para el ciudadano establecer cuáles son las propuestas de los diferentes candidatos. Creo que ahí es donde tenemos nosotros que actuar más bien para que no escojamos a un candidato a la ligera, como ya he dicho, sino viendo cuáles son las consecuencias futuras para nuestra democracia. También puede haber un voto, entre comillas, calculado. No me gusta mucho este candidato, pero prefiero votar por él de todos modos. Pero incluso esa decisión tiene que ser informada y tiene que ser consciente, Cecilia. Así es. Y bueno, Dunia, según un sondeo realizado por UNICEF y la plataforma U-Report, 9 de cada 10 adolescentes y jóvenes no se identifican con ningún partido político y el 61% cree que los planes de gobierno de los partidos no responden a sus necesidades y expectativas justamente de los jóvenes. ¿Qué está fallando desde tu punto de vista en esta estrategia de los candidatos? En los grupos focales, 2 que hemos realizado, coinciden, aunque diferentes temas, que los jóvenes no son tomados en cuenta en las propuestas políticas y tampoco en la participación política, ¿no? Hay como un estancamiento en los liderazgos, pero no es por falta de interés de los jóvenes, tanto como por esa tradición política que no les permite participar, o más bien los utilizan como para activismo. Entonces, es muy importante que replanteen y escuchen las demandas y propuestas de los jóvenes en los diferentes ámbitos, porque son una gran masa de votantes, ¿no? Y esto es muy importante para los partidos. Quiero referirme a otro aspecto ya como ex vocal electoral y preocupada siempre en estos temas. Uh-huh. En los grupos circula incluso como algo muy positivo o bueno o triunfo los hechos de violencia. Entonces, no interesa quién empezó, porque la violencia reproduce violencia. Entonces, esto tiene un antecedente, por ejemplo, en no dejar entrar a determinadas zonas que todos ya conocen, hacer campaña. En realidad, debería poder hacerse campaña en todo el ámbito del territorio nacional. Entonces, cuando se empieza a restringir unos lugares, los que se oponen a esa línea política también atacan a las caravanas o las que están en otros lugares. Entonces, este nivel de intolerancia política y polarización son muy peligrosos. Igualmente, atacar a los locales, a los edificios de los tribunales departamentales o al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, no conduce a nada, más bien conduce a que se queme material electoral, no exista posibilidad en algunos casos de verificar, de ver. Es un ambiente que realmente a nivel personal ya me preocupa mucho y no vamos a lograr nada con eso. Puede agravarse entonces. Sí, puede agravar más. Uh-huh. Sí. Entonces, piénsenlo los que están escuchando, el desempantanamiento, sea cual sea su línea política de esta situación de polarización, siempre va a ser mejor por la vía electoral. Por eso se están haciendo elecciones, pese a que seguimos en pandemia y muchos problemas. Entonces, ya que hemos logrado llegar a este momento, hay que hacerlo con respeto, en orden, y sin atacar violentamente físicamente al que no está en mi línea política, sea de donde venga. Esa sería mi opinión.
Gracias, Dunia, por esa reflexión. Y Raúl, para terminar, ¿cuál es tu punto de vista sobre las noticias falsas que juegan un rol importante también en los procesos electorales y también en torno al voto informado? Porque a veces uno cree que le están diciendo la verdad en las redes sociales, en los WhatsApp, pero realmente no es así. Exacto, realmente esta es una, como se ha llamado la infodemia, ¿no? Una pandemia de noticias falsas, no solamente es una característica de Bolivia, sino en general de todo el mundo. Y tenemos, creo, los ciudadanos una propensión a creer algún tipo de noticias, ¿no? Eh, por ejemplo, hace poco circuló esa información de que Bolivia estaba rompiendo relaciones con Argentina, ¿no? Y la gente distribuía un documento que ni siquiera tenía los escudos de los dos países ni nada, y como si fuera algo cierto. Entonces yo, en un grupo en el que me llegó eso, les dije, si esto fuera verdad, si realmente Bolivia estuviera rompiendo relaciones con Argentina, ¿qué es lo que tendría que suceder? Tendríamos que escuchar a la canciller del Estado o a la presidenta hacer el anuncio. O sea, yo creo que los ciudadanos también tenemos que reflexionar sobre lo que nos llega y un poco ponernos en una circunstancia, si esto fuera cierto, ¿cómo tendría que ser manejado? Y no simplemente de buenas a primeras, lo primero que hacemos muchas veces es nos llega algo y lo volvemos a reenviar a nuestros grupos, en fin, y vamos agravando el problema. Lo que tenemos que hacer, y yo le pido a tus oyentes, Cecilia, es que cada vez que nos llega algo, en primer lugar, tengamos un poco de espíritu crítico. A ver, ¿esto puede ser o no? Y segundo, si ha salido en algún medio de comunicación, entre comillas, serio, que conozcamos, esta radio, en su portal, el periódico El Deber, periódico Páginas, algún medio que nosotros reconozcamos como legítimo, como válido, de todos los cientos que hay en el país, entonces podríamos darle credibilidad. Pero si esa noticia no está en ninguno de esos medios, y es una noticia tan importante y tan bombástica, y no está ni en El Deber, ni en Frecuencia Urbana, ni en el periódico El Diario de La Paz, ni en Los Tiempos, entonces probablemente, casi con certeza, es una noticia falsa. Yo creo que los ciudadanos tenemos que tener esa responsabilidad también de no dejarnos llevar y no dejarnos engañar por este grupo de personas que está divirtiéndose con nosotros inventándose estas noticias, Cecilia. Muy bien, muchas gracias por ese mensaje también. Dunia, tus palabras finales, ¿qué le decís a la gente cuando falta menos de un mes de las elecciones? Sí, en lo específico agradezco a Frecuencia Urbana y te tomo el contacto. Cecilia, siempre nos has apoyado para difundir estos paneles de debate que son muy interesantes con los candidatos locales a senadores y diputados. Y a nivel general, pues que todos tratemos de informarnos, de participar de una manera constructiva y de tener respeto los unos con los otros, porque el resultado electoral va a desempantanar esta situación en la que nos encontramos. Y esto no solo es en Bolivia, es en el mundo. He estado en eventos internacionales donde es la lucha de la democracia contra los ataques de grupos terroristas o de grupos que quieren tomar el poder por asalto y que no respetan las reglas. Entonces, somos parte de una lucha del mundo porque la democracia y el respeto a las instituciones prevalezca y así podemos tener una estabilidad y un progreso en todos los sentidos. Muchas gracias a Dunia Sandoval, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral y actual docente universitaria, por la entrevista. También agradezco a Raúl Peñaranda, periodista y coordinador del debate presidencial 2020, que ya se viene. Gracias, Raúl. Tu mensaje final, por favor, para la población. Muchísimas gracias, Cecilia, y a la radio por la invitación. Y nada más decirles que el 4 de octubre a las 20 horas, muchos medios de comunicación, entre otras esta radio, van a estar transmitiendo el debate. Los que puedan estar en su casa mirando la tele, cómprense pipocas. Los que estén escuchando la radio, bueno, lo mismo. Y que estemos atención a lo que los candidatos nos tienen que decir. Y que después de eso también ojalá nos ayude. Después de eso habrán 2 semanas
últimas previas a los comicios. Un acto electoral es un acto importantísimo, es el corazón de la democracia, se define el futuro del país por un tiempo determinado, también se eligen a legisladores, en fin, tomemos esto realmente con seriedad. Creo que los bolivianos lo hemos hecho en el pasado y lo vamos a seguir haciendo en el futuro, así que ese sería mi mensaje. Escuchen, escuchen y vean el debate ese día, y luego el 18 de octubre desde temprano, bueno, el tribunal nos ha dado algunas sugerencias según nuestro carnet de a qué hora votar, si en la mañana o en la tarde, y ojalá que haya una buena afluencia de electores, siempre cuidando con la bioseguridad. Creo que va a ser una fiesta democrática en dos partes, primero el debate y luego, por supuesto, más importante, el acto electoral en sí. Así es, Raúl. Una última consulta para que la gente sepa, porque vamos a difundir justamente el debate presidencial por Frecuencia Urbana también. Si no acepta el candidato del Movimiento al Socialismo el debate, que es el único que falta por aceptar, ¿igual se va a realizar? El debate se realiza de todos modos, no se suspende, está totalmente garantizado, ya está todo resuelto, la empresa productora de televisión contratada, los salones alquilados, el salón de prensa ya está acomodado, independientemente de que falte un candidato, el evento se realiza, o sea que desde ese punto de vista no hay forma de que haya una suspensión. Muchas gracias a Raúl Peñaranda por esas palabras. Y bueno, ahí está, la invitación está hecha tanto para la población como para el candidato del Movimiento al Socialismo, que es el único que falta de asistir y dar el sí a este debate del 4 de octubre. Muchas gracias a Dunia Sandoval y Raúl Peñaranda por este espacio que hemos reflexionado sobre lo que es el voto informado.